Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio en Obligaciones de la Vida Diaria. En los capítulos anteriores hablamos sobre qué son las obligaciones, cómo se clasifican y cómo pueden cumplirse y extinguirse. Hoy vamos a profundizar en un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando una obligación no se cumple? Y además, ¿qué se necesita para que una obligación exista y sea válida? Exacto, porque antes de hablar de un incumplimiento, primero debemos preguntarnos si la obligación realmente nació de manera correcta. Para eso, analizaremos los elementos de existencia, los elementos de validez y los vicios del consentimiento. Este tema es fundamental porque muchas veces los conflictos legales surgen no solo porque alguien no paga, sino porque desde el inicio el acuerdo tenía problemas. Ok, empecemos con lo básico. ¿Qué es el incumplimiento? El incumplimiento ocurre cuando el deudor no realiza la prestación en el tiempo, forma o lugar pactado. Puede ser total, parcial o incluso un cumplimiento defectuoso. ¿Podría explicarlo con ejemplos? Claro, si alguien debía pagar el 1 de marzo y no paga, hay incumplimiento total. Si paga después del plazo, hay retraso o mora. ¡Moral! Claro. Claro, si alguien debía pagar el 1 de marzo y no paga, hay incumplimiento total. Si paga después del plazo, hay retraso o moral. Si entrega algo distinto o en mal estado, hay incumplimiento defectuoso. ¿Y qué consecuencias tiene el incumplimiento? Principalmente el pago de daños y perjuicios, el deudor debe reparar el daño causado al acreedor. También puede exigirse al cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, dependiendo del caso. Bueno, ahora pasamos a los elementos de existencia de las obligaciones. Es algo más estructural. ¿Qué se necesita para que una obligación exista? Para que exista una obligación deben presentarse dos elementos básicos: consentimiento y objeto. ¿Y a qué se refiere con consentimiento? Es el acuerdo de voluntades entre las partes, es decir, que ambas personas estén de acuerdo en obligarse. ¿Y el objeto? Es la prestación que se debe cumplir. Puede ser dar algo, hacer algo o no hacer algo. Si no hay algo en concreto que cumplir, no puede existir una obligación. Ok, entonces, ya vimos que se necesita para que exista, pero ¿qué hace que sea válida? Además de existir, la obligación debe cumplir con ciertos requisitos para ser válida: capacidad legal de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, objeto lícito, forma cuando la ley lo exige. ¿Y qué pasa si falta uno de estos? El acto puede ser nulo o anulable. Eso significa que puede perder efectos jurídicos. Ok, muy bien. Ahora entremos a los vicios de consentimiento. ¿Cuáles son? Son situaciones que afectan la voluntad de las personas al momento de celebrar el contrato. Los principales son error, dolo, violencia, lesión en algunos casos. Y bueno, ¿nos puede explicar cada uno brevemente? Error. Ocurre cuando una persona se equivoca sobre algo esencial del contrato. Dolo, cuando alguien engaña intencionalmente para que la otra persona acepte. Violencia, cuando se obliga a alguien mediante amenazas o presión. Lesión, cuando existe una desproporción evidente entre en lo que se da y lo que se recibe, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia de alguien. Entonces, si hay vicio de consentimiento, ¿la obligación deja de existir? No necesariamente deja de existir, pero puede anularse si la parte afectada lo solicita. Bueno, entonces podemos ver que el incumplimiento no es el único problema en materia de obligaciones. A veces el conflicto viene desde el origen del acuerdo. Entender los elementos de existencia y validez nos ayuda a analizar si realmente estamos frente a una obligación legítima. Exactamente. Primero debemos preguntarnos si el acuerdo nació correctamente y si fue válido. Después analizamos si hubo incumplimiento y qué consecuencias genera. Con esto podemos cerrar el capítulo 4. Esperemos que este capítulo les haya ayudado a comprender que el derecho a las obligaciones no solo se trata de pagar o no pagar, sino de analizar cómo nacen, cuándo son válidas y qué sucede cuando no se cumplen. Nos escuchamos en el próximo episodio de Obligaciones en la Vida Diaria.